Durante al menos un año, el español Tomás, cuyo paradero es desconocido, planeó el atroz crimen de las dos pequeñas hijas que tuvo con Beatriz Zimmerman, que ha conmocionado a toda España. Las niñas Olivia y Ana, de tan solo 6 y 1 año de edad respectivamente, desaparecieron el 27 de abril, cuando su padre, separado de su madre, no las devolvió a su hogar. Tomás, de 37 años, nacido en Tenerife, la más grande de las Islas Canarias, es hijo de una familia adinerada y de renombre, dueña de muchas tierras de cultivo. Él tenía a cargo varias empresas pertenecientes al sector de las flores y las plantas junto a su familia. Un día apasionante, con muchas pruebas físicas, técnicas, teóricas y psicotécnicas, en las cuales nos hemos divertido, hemos sufrido y hemos aprendido bastante. Cómo es el mundo de la competición y a qué se enfrenta un piloto. La verdad que estoy contento de estar aquí y creo firmemente en posibilidades de poder por lo menos estar entre los 3 finalistas para ir a Barcelona, que es lo que realmente por lo que vengo, ¿no? Contento de estar más cerca del sueño que siempre he buscado. Siento que estoy cerca, todavía no he llegado al final, que mi meta es coger el coche, pero muy contento, muy orgulloso de mí mismo y de los logros que he conseguido. Me he esforzado mucho, he sufrido una prueba física, me he concentrado en la prueba técnica del CAR y me he estrujado el cerebro en la prueba de auto. La verdad que orgulloso conmigo mismo y muy feliz de estar dentro de la estructura del equipo BP Copisport. El ahora considerado filicida, a quien los medios españoles han comenzado a llamar el monstruo de Tenerife, tenía muy mala fama en la isla, con un gusto exacerbado por el ocio nocturno e involucrado en varias peleas en bares y discotecas. Hoy vengo de Tenerife, soy de Tenerife. ¿Qué tal las pruebas? ¿Cómo lo has pasado y qué te ha parecido? Duras, difíciles y técnicas. ¿Y cómo las has hecho tú? Bien y mal. La física más o menos bien, quedé segundo. La teórica normalita y la psicotécnica no la sé. Y todavía me falta saber los resultados de la entrevista con la prensa. Habrá que verlo. Hay mucho máquina aquí, mucho campeón y mucho tal que desde luego, con todos estos talentos que hay aquí puros, uno que nunca ha cogido un car de estos, pues la verdad que tendrá que ponerle su parte, ¿no? No, claro, tengo posibilidades, claro, yo soy un ganador nato de mentalidad, pero bueno. De ahí a la realidad, te coges un chico de estos pero bueno. ¿Y resultado ganador? ¿Cuál sería tu primera impresión? Emoción, felicidad, ¿no? Satisfacción personal de toda una vida esperando llegar a correr, pues por fin conseguir, ¿no? El objetivo que en tu meta que es correr. Venga, gracias. Además, había estado acusado de estafas y robos, a pesar de ser una persona con una muy buena posición económica. A pesar de este historial que la justicia ha comenzado a develar, nadie de su entorno esperaba que este macabro desenlace le pasara a él. Sus amigos tenían una muy buena impresión, como una persona enérgica, impulsiva y muy trabajadora. Tengo una pregunta para ella. ¿Qué es lo más importante para ti en tu vida? Vale, pues quitando mi hija, vale, porque es algo obvio. Lo más importante... ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué haces? ¿Podrías irte a la cama con una chica con la que no has cruzado ni una palabra? Depende. ¿Qué depende? De lo buena que esté. O sea que si está muy buena, aunque no hayas cruzado un ola, sí que podrías ir a la cama con ella sin problema. Claro, totalmente, sin ningún tipo de problema. ¿En serio? El martes 27 de abril del 2021, Tomás Jimeno recogió a sus hijas por la tarde y aunque debía devolverlas en la casa de la madre alrededor de las 9 de la noche, nunca apareció. El 28 de abril, una lancha propiedad de Tomás, de 6 metros de eslora y un solo camarote, fue encontrada a la deriva cerca del puerto de Guimar, sin rastro del hombre o de sus hijas pequeñas. Un día después, cuando se encontró la embarcación, la policía dijo haber detectado restos de sangre en el bote, pero no hallaron indicios de que fueran de las menores. De acuerdo a los datos de la justicia española, que se han develado tras encontrar el cuerpo de Oliva, Tomás habría dado muerte a sus hijas en una finca de los padres, envolviéndolas en toallas e introduciéndolas en bolsas de basura y estas en bolsas de deporte, que colocó en su coche, agregó el documento. La niña chiquitita
¿Te ríes? ¡Li! ¿Por qué eres tan bonito? ¿Qué te enseñé a reír tan bonita? Vamos, venga, ya. Vamos. De acuerdo a detalles que se han conocido alrededor del caso, Thomas habría predeterminado la muerte de las menores para infligir a la madre un dolor inhumano y sumirla en la incertidumbre, pues en sus pretensiones se hallaba que los cadáveres jamás fueran localizados, de acuerdo a la tesis que mantiene la titular del juzgado de primera instancia. Que he visto en las noticias que ponen que estoy derrumbada, pero no es así. Estoy más positiva que nunca porque creo que todo esto es un escenario. Creo que es positivo que hayan encontrado una botella y una sábana, porque si hubiese algo más pues se encontrarían. Para mí todo esto ha sido un teatro. Me parecería muy loco subir, bajar al barco, bolsas para arriba, bolsas para abajo. Creo que todo tiene más sentido de que es una fuga, como lo he pensado en todo momento. Queda poco para que alguien las reconozca y nos llamen y nos digan que las niñas están de camino, que están bien. Thomas habría sido infiel mientras convivía con Zimmerman, pero se tornó violento en agosto pasado cuando atacó a la nueva pareja de Beatriz. Se trataba de un belga de 60 años, a quien el monstruo de Tenerife acusaba de ser demasiado viejo para criar a sus hijas, situación que lo enfurecía. Identificado como Eric, el hombre era además el jefe de su exesposa. Aquella vez los sorprendió en el exterior de una cafetería, comenzó a golpear al hombre y luego arrastró a quien fuera su esposa, pero decidieron no hacer ninguna denuncia. Lo que nosotros vimos aquí, que una chica pedía auxilio y los trabajadores que estaban aquí en ese momento salieron a ayudar, y era un chico joven agrediendo a un señor mayor, y a la chica la tiró hacia un lado y la arrastró como por el suelo, y luego él se fue después de darle la paliza. La chica cogió a la niña del coche y se fueron a la cafetería. Allí tomaron un poco de agua y esperaron por la Guardia Civil. En diciembre, las amenazas se acrecentaron y fue allí cuando le advirtió por primera vez que no volvería a ver a sus hijas. En esa oportunidad, Beatriz sí alertó a las autoridades, quienes comenzaron a investigarlo por violencia de género. Si bien solo se ha localizado hasta el momento el cuerpo de Olivia, la hipótesis más probable respecto a Ana es la misma. La segunda bolsa amarrada al ancla se localizó rota, sin nada en su interior, salvo algunos lastres. Ahora, la justicia ha cambiado la orden internacional para la detención de Thomas por el delito de sustracción de sus hijas, y en su lugar ha acordado otra orden internacional por la presunta comisión de 2 delitos agravados de homicidio y uno contra la integridad moral en el ámbito de la violencia de género. Así, una mano aquí así, muy bien. Y ahora camina, la otra también, así, muy bien. Y ahora un poquito para atrás y un poquito para adelante. Tataritotit, titirititit. Es que usted es una modelo profesional, ¿eh? Oye, pero no dijimos que íbamos a hacerlo ahí. Ah, vale, ahí con música, ¿no? Sí, y Omi, invitamos a Omi, ¿no? Vale, venga, llámala para que venga. Pero venga. Vamos. Pero lo hacemos abajo. Vale, con la música en alto. Sí, bien alto, pero bien alto. Vale.